Hola a todos, sean bienvenidos a este podcast. En el TDA nos escuchamos. Este es una estrategia del Grupo Observatorio Público en apoyo con el Grupo de Investigación de Estudios Internacionales y la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas del Tecnológico de Antioquia. En este espacio vamos a tener varios episodios donde vamos a discutir temas académicos, científicos relacionados con las ciencias administrativas y económicas, temas de coyuntura, temas que son de utilidad pública. Para el día de hoy tenemos al profesor Luis Andrés Salas Portillo, quien nos va a hablar sobre ciencia de datos. Estos aplicados a las áreas económicas y financieras. Mi nombre es Juan Esteban Hernández y les doy la bienvenida a este espacio, a este episodio del día de hoy que está titulado Ciencia de Datos y Análisis Económico, aprendiendo a usar datos libres en Colombia. Sean bienvenidos. Entonces, como les había dicho, para el día de hoy tenemos al profesor Luis Andrés Salas Portillo. Él es economista, magíster en ciencias económicas, especialista en estadística, magíster en administración financiera y doctorando en economía y finanzas. Además, tiene experiencia en el manejo de datos en entidades financieras. Es consultor de finanzas e inteligencia de negocios y docente universitario. Le damos la bienvenida a Luis Andrés y agradeciéndole por su presencia y aceptar la invitación. Entonces, para que iniciemos la discusión, Luis, ¿nos podrías dar un contexto alrededor de lo que es la ciencia de datos y también este tema de los datos libres? Cuéntanos un poco al respecto. Hola Juanes, muchas gracias por esta presentación. Bueno, ¿qué te puedo responder? En tema de ciencia de datos es un campo interdisciplinario. Combina temas como estadística, programación, análisis de datos y conocimientos, digamos, desde el dominio de la profesión, que pueden ser desde la física hasta temas sociales, y ahí empieza el tema de extraer valores y generar patrones o predicciones dada la información. Esa es como una perspectiva que uno puede tener desde la ciencia de datos. Ahora, los datos libres o datos abiertos nos referimos más que todo a la información que es pública, accesible y reutilizable, sin restricciones legales o tecnológicas, sin miedo a que te demanden, y el valor agregado de eso es que tú puedes generar con esa información, conectarla con otra, y al conectarla puedes generar estrategias e información que de por sí no existía. Ahí yo creo que podemos conversar y hablar un poco más del valor agregado que tiene la ciencia de datos y la utilización de datos abiertos. Muy interesante lo que nos mencionas, Luis, y precisamente con respecto a ese valor agregado, ¿qué nos podrías comentar sobre para qué sirve la ciencia de datos y los datos libres? ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Bueno, Juanes, en tema de los datos abiertos, digamos que eso permite que cualquier persona, sea estudiante, docente, empresario o funcionario, acceda a información pública para entender mejor los problemas económicos. Puede proponer soluciones basadas en esas evidencias y tomar decisiones informadas. Es un tema más argumentativo, más real, que le da fuerza a lo que uno dice. Cuando combinamos eso con ciencia de datos, el potencial se multiplica. Podemos analizar grandes volúmenes de datos, identificar patrones y tendencias, construir modelos predictivos y visualizar información de manera más clara para todos. E incluso si lo adaptas a temas propios de la empresa, se vuelve algo único, propio de la empresa donde estés o de lo que estés analizando. Puede permitirte visualizar cosas que por lo general a simple vista no verías. Es un tema como ir a un bosque y entrar en el bosque y te puedes quedar caminando y divagando por todo el bosque. Pero si tienes un panorama más alto, más desde una montaña, puedes divisar el río, el cauce, mirar hacia dónde fluye ese bosque, cómo podrías conseguir mejores alimentos, dónde podrías tomar agua
donde podrías tener un mejor asentamiento. Eso, Juanes, es lo que en mi perspectiva se podría entender como ciencia de datos utilizando datos abiertos. Te da un poder de decisión y de estrategia. Luis, muy interesante el ejemplo que nos das para contextualizar cómo la ciencia de datos y estos datos libres se convierten en una ventaja competitiva para las organizaciones. De hecho, pues, si nos remitimos a la definición de estrategia, pues esto se convierte en una posición ventajosa con respecto a los competidores. Y precisamente esta ciencia de datos y el uso de datos libres pueden precisamente ser ventaja competitiva y dar una posición ventajosa sobre los competidores. Y entonces, en este orden de ideas, ¿nos puedes dar un ejemplo concreto de cómo se usa la ciencia de datos y los datos libres como un factor estratégico para tomar decisiones en las organizaciones? ¿Puedes darnos algún ejemplo de esto? Ok, Juanes. Por ejemplo, imagina una pequeña empresa de agroindustria. En Colombia podría estar hablando de que cultiva y exporta aguacate hash. Esta empresa, por ejemplo, puede descargar los datos del IDEAN sobre el clima, revisar estadísticas del DANE sobre productividad agrícola en su región y mirar el precio internacional del aguacate en FAO o en alguna plataforma, por ejemplo, Trading Map. Y con eso, y un modelo sencillo en Excel o Power BI, puede predecir cuándo sembrar, cuándo exportar y hasta con qué clientes negociar mejores condiciones. Incluso te adelanto algo. En referencia de información que estamos utilizando, existe información pública que, como el ProSport, donde solicitan a cierto tipo de empresas y cierto tipo de productos porque necesitan esos productos en sus países. El conocer esa información te permite dar un paso más allá, ser más estratégico, saber cómo utilizar esos datos. Otro ejemplo, que digamos algo más de la moda de la actualidad, podría ser el caso de las fintechs, que quieren llegar a zonas donde los bancos no han llegado. Cruzan los datos del DANE sobre la informalidad laboral con los mapas de inclusión financiera de Superintendencia Financiera, que encuentran municipios con alta demanda potencial, pero poca oferta bancaria. Allí pueden diseñar productos más flexibles, con tasas ajustadas a la realidad de esos usuarios. Todo eso sin tener que pagar por los datos, solo con visión, análisis y decisión. Así pasa con las pymes. Por ejemplo, el turismo, la educación o la salud, si tienen datos, tienen poder. Pero si saben leer esos datos, usarlos, analizarlos, entonces tienen ventaja competitiva. Porque no se trata solo de acumular información, sino de convertirla en conocimiento útil. Y eso lo puedes empezar a hacer tú desde donde estés. Y la invitación, creería yo, con ese tipo de preguntas para el público es simple, que debemos apropiarnos del conocimiento, usando los conocimientos y los datos públicos, que abramos la mirada y convirtamos los datos en decisiones. Eso sería lo importante. Sí, Luis, estoy de acuerdo con vos. Esa precisamente es la invitación a todas las personas que nos están escuchando, que empiecen a interesarse en esta información que tenemos disponible para todos. Y precisamente mi siguiente pregunta está orientada con respecto a las fuentes. Ahora, cuando mencionabas los ejemplos, mencionabas algunas fuentes de información, pero ¿cuáles otras nos puedes ilustrar y cuál sería su utilidad para tomar decisiones? Bueno, Juanes, se me ocurren varias, pero pongámoslo así. Por ejemplo, el DANE, que es el tema del Departamento de Administración Nacional y Estadística en Colombia. Hay microdatos, como por ejemplo las encuestas de los hogares, el empleo, la pobreza, la educación, la salud, e incluso hay censos nacionales, esos que nos hacen cada cierto tiempo, ¿cierto? E indicadores de calidad de vida, productividad y población. ¿Cómo usarlas? Veamos, déjame pensar un ejemplo sencillo. Investigador que quiere estudiar brechas de género en el mercado laboral.
Él podría descargar la gran encuesta integrada de los hogares, filtrar por sexo, edad y región y construir un modelo de regresión salarial con un software libre. Ahora, para empresas, se me imagina que una empresa de consumo masivo puede identificar zonas con mayor concentración de hogares jóvenes para lanzar un producto dirigido. Ahí empieza el asunto de que esa información puede generar estudios de perfil adelantados sin invertir cierta cantidad de dinero, que de por sí este tipo de estudios suele ser costoso. Ahora, otra fuente de datos es el Banco de la República. Ahí puedes encontrar indicadores económicos como la inflación, la tasa de interés, el tipo de cambio, la balanza de pagos, el PIB y también la parte histórica de esos datos macroeconómicos. ¿Cómo lo podrías usar? Por ejemplo, una empresa pyme, exportadora, puede usar serie de tipo de cambio, construir un dashboard en Power BI para proyectar su margen de ganancia en diferentes escenarios futuros. Inclusive en clase con mis estudiantes, uno puede hacer análisis de correlación entre la inflación y la tasa de interés para entender cómo hay esa dinámica y también cómo podrías tomar decisiones dado ese contexto. Esos serían conceptos de política económica o monetaria aplicado dentro de esto. También existen otras fuentes, como por ejemplo la Superintendencia Financiera. Esta es una fuente muy interesante porque inclusive una forma sencilla de ver si hay estafadores que están haciendo captación ilegal de recursos es a través de la Superintendencia Financiera. Hay un listado específico donde se dice quiénes están autorizados e incluso denuncian los captadores ilegales. Ahí también existen otras oportunidades en referencia a ver información. Hay que tener en cuenta que ahí está el concepto de cartera, tasa de interés, bancarización, inclusión financiera, quejas y reclamos. Y como un ejemplo relacionado con el tema de fintechs, podría analizar municipios con baja bancarización y utilizar ciencia de datos para crear un scoring alternativo basado en esos datos abiertos para identificar qué zonas son más accesibles a ciertos productos. Una que a mí me encanta es la del Instituto de Hidrología Meteorológica y de Estudios Ambientales, IDEAM. Ahí hay datos climáticos, hay pronósticos, hay mapas agroclimáticos, hay un tema de agricultura interesante. Desde una perspectiva de ejemplo, unos productores de flores pueden usar datos de temperatura, lluvia, para anticiparse a cambios climáticos y ajustar su logística a temas de riesgo, y esto puede aplicar a otro tipo de productos. También en los datos del gobierno local pueden anticipar cierto tipo de desastres naturales y diseñar ciertas alertas tempranas. Ahora, si tú lo miras desde una perspectiva general, existen muchos datos, muchas fuentes. Hay una fuente que a mí me encanta también, que aquí vas a ver que es un tema de pasiones, porque son datos que su nombre invita a utilizarlos, se llama Datos Abiertos de Colombia. En él puedes encontrar prácticamente la mayoría de los datos de las entidades públicas. Ahí hay de temas de salud, educación, transporte, agricultura, medio ambiente. Y un ejemplo que puedes utilizar eso es, por ejemplo, una empresa o un emprendimiento de delivery rural consulta datos de infraestructura vial, acceso a internet y densidad poblacional para identificar zonas con potencial de expansión y bajos niveles de competencia. Eso es una forma de verlo, pero también existen otras que inclusive no podríamos alcanzar a mencionar en este podcast, pero creo que esto podría ser una idea de lo que puedes utilizar y diferentes tipos de fuentes. Realmente, Luis, es muy interesante todas estas bases de datos que nos ilustras y que rápidamente identifico que no solo son importantes para las organizaciones, sino también para las personas que estén interesadas en generar emprendimientos de diferentes tipos. Esta información sería muy útil para ellos. Y para que vayamos finalizando, Luis, me gustaría que nos contaras un poco cuáles son las tendencias que tenemos en este momento con respecto a la investigación. ¿Qué tenemos que se está desarrollando? Cuéntanos un poco al respecto, Luis, por favor. Juanes, en realidad el tema de ciencia de datos está abarcándose en muchas formas. En nivel empresarial, digamos que lo más reciente es la referencia del código. Quieren que sea eficiente. Un ejemplo de esto ha sido el tema de inteligencia artificial con DeepSeek, donde han optimizado el tema del código para procesar cierto tipo de información, consultar, y le han hecho la guerra en tema a ChatGPT
con referencia a los costos. Si lo miramos desde una perspectiva más académica, más de investigación, desde el Grupo de Observatorio Público de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas estamos trabajando en aprovechar el acceso a información pública para generar conocimientos aplicados en temas de economía y las finanzas, tanto de llevar los datos a que sean de acceso a la mayoría de forma libre. Ha sido una conversación muy enriquecedora. Luis, agradecerte por esta conversación, por compartir tu experiencia en el uso de ciencia de datos públicos y el impacto que tiene esto en la toma de decisiones estratégicas. Juanes, antes gracias a ti por el espacio. Siempre es un gusto como colaborar con la institución y en estos temas de investigación y ver cómo hacemos este tipo de conocimientos más asequibles a las personas. También agradecerles a ustedes, los que nos están escuchando, y recordarles que si quieren conocer más sobre este tipo de temas relacionados con las ciencias administrativas, las ciencias económicas, este va a ser un espacio donde vamos a tocar diferentes temas relacionados con esta área de conocimiento. Recuerden que este es el podcast En el TDA Nos Escuchamos. Es un podcast que va a abordar temas de utilidad pública. Les recomiendo estar muy pendiente de nuestro próximo episodio. Hasta pronto.